Y también vemos que más adelante Dios le ordena meter 3 parejas de animales limpios. Y decíamos que esto Dios hizo provisión para que Noé pudiera ofrecer holocausto delante de Dios, pero también para que Noé pudiera sustentarse, porque a diferencia de Adán, que Dios le dio órdenes en cuanto a que debía de alimentarse de todo árbol frutal, de toda fruta, de toda planta, del huerto. Ya en el caso de Noé, Dios también le dice que puede comer de toda carne siempre y cuando sean animales limpios y que no coma la sangre, que no debe de comer la sangre. Esas sí son órdenes o indicaciones precisas que Dios le da a Noé. Vamos a ver qué implicación tuvo esto, qué repercusión tuvo esto de que Noé haya hecho conforme a todo lo que Dios le mandó. Para empezar, hemos dicho ya que Noé halló gracia delante de Dios. Es lo primero que encontramos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y por ello también en el versículo 9 se nos dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y que con Dios caminó Noé. Y habíamos afirmado con anterioridad que Noé llegó a ser un varón perfecto, un varón justo, y que llegó a caminar con Dios. ¿Por qué? Porque primeramente halló gracia delante de Dios. Así que fue la gracia de Dios quien hizo posible esto. Fue la gracia de Dios quien lo sostuvo. Y también habíamos dicho que ahora nosotros también disfrutamos de esa gracia de Dios. Es más, en mayor medida. Porque dice en Juan 1 que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nos dice que en Cristo se nos ha dado gracia sobre gracia. O sea, Dios derramó su gracia en Jesucristo y a través de Jesucristo a todos los que creemos en Él. Y por eso también estamos seguros, o debemos estar seguros, que también hemos hallado gracia delante de Dios. Y la prueba de ello es que estamos aquí, hermano. La prueba de ello es que Dios nos ha dado la bendición de conocer su palabra, nos ha dado la bendición de conocer a Cristo, nos ha dado la fe para aceptar a Cristo, la fe puesta en Él, la confianza en Él, y todo esto es manifestación de la gracia de Dios, porque claramente dice en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos, por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, mi hermano, mi hermana, démosle gracias a Dios, porque nos ha dado de su gracia y gracia sobre gracia. También vemos como aquí en Génesis capítulo 6, Dios establece un pacto con Noé para preservarle a él la vida, y no solamente a él, sino a sus hijos y a sus nueras también, y también a la vida animal. Y menciono esto porque ya habíamos dicho que el pecado del hombre afectó no solamente a la humanidad, no solamente a sus descendientes, sino también afectó a la naturaleza, afectó el reino animal, afectó el reino vegetal, afectó a toda la tierra. Y por eso también la redención que Dios trae debe afectar no solamente a la humanidad, sino también debe afectar su medio ambiente, debe afectar el ecosistema, debe afectar también el reino animal, el reino vegetal y los demás reinos en que se clasifica dentro de la biología. Debemos ser de bendición. La redención de Dios debe de tener alcances cósmicos, alcances universales, o por lo menos alcances a nivel planeta Tierra. Dios va a crear cielos nuevos y una tierra nueva, así lo dice la Escritura. Pero mientras tenemos que cuidar este planeta. ¿Por qué? Porque aquí estamos.
Aquí estamos viviendo, es nuestra casa. Tenemos que cuidar entonces nuestra casa, tenemos que cuidar nuestro planeta, porque eso es parte también de la voluntad de Dios. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 6, versículos 18 y 19. Bueno, voy a leer como contexto del versículo 11 en adelante, Génesis 6. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofra, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Bueno, y luego vienen más indicaciones, pero quiero que pongamos atención en el versículo 18 y 19. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Así es que es Dios quien toma la iniciativa de preservar la raza humana, de preservar la vida animal también. Y yo digo esto porque lo que el hombre merecía era la destrucción, la muerte, porque la Biblia claramente dice que la paga del pecado es muerte. O sea, es bien claro, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna. Y ya desde ahí se pone de manifiesto esto. Lo que el pecado de la humanidad merecía era la muerte, la destrucción. Pero Dios tiene misericordia. Y por eso dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida y vida eterna. En este caso, por lo menos, está hablando de la vida física, de la vida biológica, pero con ello también sabemos por Hebreos 11 que también está hablando de la vida eterna, porque habla de Noé que por fe construyó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, como vamos a ver más adelante, condenó al mundo. Así es que Dios toma la iniciativa en su misericordia de preservar a Noé y a su familia y a toda especie animal. Y estoy mencionando esto porque vamos a ver que Dios siempre trata con la humanidad a través de pactos. Dios hizo un pacto con Abraham también. Dios hizo un pacto con David. Dios hizo un pacto también con nosotros a través de Cristo. Con Cristo y a través de Cristo. Y es lo que se conoce ahora como el pacto de gracia. Ya desde antes también habíamos mencionado esto, que desde la eternidad Dios hizo un pacto en sí mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese pacto se conoce como el pacto de redención. Es un pacto eterno hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal manera que ambos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevan a cabo la redención del hombre. Cada uno hace su parte, cada uno hace lo que le corresponde, y por eso debemos darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque gracias a ellos nosotros ahora podemos contar con la salvación, con la vida eterna. Es la obra del Dios trino, del Dios único. Por eso aquí vemos cómo es Dios quien se acerca a Noé y quien le ordena construir un arca. Y yo digo que esto es por gracia de Dios solamente, no porque Noé haya hecho méritos delante de Dios, no porque Noé era justo, porque era perfecto y entonces
Dios vio que era justo y perfecto y dijo, voy a salvar a este hombre que es justo y que es perfecto, y de esa manera entonces el mérito estaría en Noé y no estaría en Dios. Y la Biblia siempre, hermanos, desde principio a fin, vemos que el mérito está en Dios, no en el hombre. Por eso la gloria es para Dios, no es para el hombre. Y nada más como algo que nos ayuda para entender o ilustrar esto, lo encontramos allá en Ezequiel, donde se menciona a Noé. Y vamos a ver por qué se menciona a Noé ahí en Ezequiel capítulo 14, del versículo 12 al 23. Y me llama a mí la atención porque ahí está hablando acerca del juicio sobre Jerusalén. Y vamos a ver qué dice acerca de Noé en Ezequiel capítulo 14, del 12 al 23. En mi Biblia tiene ahí como título este párrafo: Justicia del castigo de Jerusalén. Dios, hermanos, había advertido a su pueblo acerca de su pecado para que se volvieran a Él, para que se arrepintieran y se volvieran a Él. Y su pueblo no entendió. Y aquí se dirige a Jerusalén, ahí donde estaba su templo, ahí donde era, diríamos nosotros, el centro de la vida religiosa de su pueblo. Y vemos qué tiene en este pasaje de Ezequiel capítulo 14, qué tiene para Jerusalén. Ahí, versículo 2, por cierto, ¿verdad? En las noticias se nos ha dicho que Jerusalén fue atacada, ¿verdad?, por misiles del grupo Hamas. Así que hay que orar no solamente por Jerusalén, sino también por aquellas personas que viven en la franja, ahí, porque esto va a traer muchas consecuencias. No solamente se atacan militares, sino también se atacan personas civiles. Entonces va a haber mucha destrucción, va a haber mucha muerte en aquel lugar. Dice ahí en Ezequiel capítulo 14, versículo 12: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombre y bestias, y esos tres varones que estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Así es que está diciendo el Señor, dice, si estuvieran estos tres hombres, ¿quién? Noé, ¿quién más? Daniel y Job. En la Biblia diríamos que estos son reconocidos por su justicia delante de Dios, por su rectitud delante de Dios.
Pero dice Dios, si estuvieran ellos en medio de la ciudad o en medio de la nación o aún en medio de la tierra, los únicos que serían librados serían ellos tres nada más. Porque ellos no podrían librar ni a sus hijos ni a sus hijas, ni a un hijo ni a una hija. Ellos no podrían interceder, no podrían rogar por sus hijos o por sus hijas, ni siquiera por un hijo, ni siquiera por una hija, menos por una ciudad y menos por el mundo. Solamente ellos serían librados. Y aún ellos serían librados no por sus méritos, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Hermano, esto nos demuestra entonces que si estamos vivos es solamente por la gracia de Dios. Y a veces pensamos que nosotros tenemos esa autoridad o esa facultad de poder interceder por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y nos damos cuenta que no es un derecho que hemos adquirido nosotros, aunque seamos creyentes. No. Si ahora soy creyente o yo soy pastor y si puedo interceder por mis hijos, si puedo interceder por la congregación, por la iglesia, si puedo interceder por mi ciudad, si puedo interceder por mi país, si puedo interceder por el mundo. Puedo y debo hacerlo, pero no porque yo tenga ese derecho, sino más bien porque Dios en su misericordia nos da ese privilegio y esa responsabilidad de poder interceder, de presentarnos delante de Él por medio de Jesucristo. Nada más. Por eso, hermanos, qué triste es que algunos tienen ese atrevimiento de sentirse tan empoderados, de sentirse con tanta autoridad que pueden declarar, que pueden decretar. Cuando, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? No tienen ese derecho, no tienen esa autoridad. Toda la autoridad le corresponde a Dios. Y tenemos que reconocer que es un privilegio, que es una bendición, que es parte de la gracia de Dios manifestada para nosotros, para nosotros. Y quise mencionar esto de Ezequiel 14 para que podamos entender que de verdad es solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que una nación puede sostenerse. Es solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que una familia puede sostenerse, que una iglesia puede sostenerse. No es por causa del hombre, no es por mérito humano, no es por mérito propio, sino es solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero sin embargo, Dios demanda obediencia. Y aquí vamos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la fe se manifiesta a través de la obediencia. Santiago trata este tema ampliamente en su carta. Él dice claramente, la fe sin obras está muerta. Y dice, demuéstrame tu fe por medio de tus obras, con tus obras. Yo te voy a demostrar mi fe con mis obras, dice Santiago. Así que fe y obras van unidos. Fe y obediencia van unidos. La fe nos lleva a la obediencia. Por eso en Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, en donde habla acerca de hombres y mujeres de fe, ahí vemos qué hicieron por la fe. Y vemos que la fe les llevó a actuar. La fe les llevó a obedecer. Por la fe, Noé, dice, construyó el arca. Por la fe, Noé obedeció. Por eso vemos aquí, hermanos, que por su fe y obediencia, Noé condenó al mundo, trayendo salvación para él y su familia. Vamos a ver qué dice en el versículo 22, volviendo a Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 22, dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, versículo 5, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y en el versículo 9 dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Aquí se refiere a los animales, como Dios de una manera poderosa, a veces las películas, bueno, no sé, ¿verdad? Hay varias películas acerca de Noé. La última, por cierto, no tiene nada apegado a la Biblia. Pero pensamos que Noé andaba juntando a los animales, que se fue al monte a buscar a los animales o que fue a corretearlos, ¿no? Para hacerlos que entraran al arca. No. Aquí en la palabra de Dios vemos que Dios mismo hizo que vinieran de dos en dos y entraran al arca. Fue parte de, ahora sí que, de la obra de Dios para preservar la vida animal. A Noé le dijo, vas a entrar tú y tu familia, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos van a entrar al arca. Pero Dios ordenó a los animales para que entraran al arca, así como Dios lo mandó a Noé. Así que Noé recibió ayuda de parte de Dios, al menos en introducir a los animales al arca. Pero volvemos a lo que está enfatizando aquí, que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le ordenó, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso nos lleva, hermanos, a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. No dice heredero de la justicia que viene por las obras. No, la justicia que viene por la fe. Que la Biblia declara una y otra vez que el justo vivirá por la fe, no por sus buenas obras, no por sus penitencias, no por su religión, sino por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Solamente la fe en Cristo. Pero aquí llama la atención, ¿cómo dice que por su fe condenó al mundo? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que no quiere decir que Noé se constituyó en juez y condenó al mundo. No quiere decir que Noé se puso a decirle a Dios, Señor, ya castiga a esta humanidad, destruye a estos hombres y estas mujeres porque son muy malvados. No, sino él se concretó a obedecer a Dios, a confiar en Dios, a caminar con Dios. Y esa fe y obediencia de Noé hizo que Dios trajese juicio sobre el resto de la humanidad. Y podemos decir que con su fe y obediencia y su caminar con Dios sirvió como testimonio. Oigan bien, la vida de Noé, de este varón justo, de este varón recto, de este varón que caminaba con Dios, sirvió de testimonio viviente para toda esa generación, para toda esa gente que vivía, que conoció a Noé y que seguramente escuchó de Noé ese llamado al arrepentimiento, de ese llamado a buscar a Dios. Y lo dice Pedro. Vamos a buscar en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Cómo le llama aquí Pedro? Bueno, Dios, a través de Pedro a Noé, pregonero de justicia. ¿Quién es un pregonero? ¿Qué es un pregonero? Alguien que se para en público,
que se para a mitad de la calle o en un crucero a dar un mensaje en voz alta, a proclamar, a pregonar, a anunciar, a dar a conocer. Así que Noé, con su testimonio y con su voz, estuvo proclamando, estuvo pregonando el juicio que se avecinaba sobre la humanidad. Y aparte de eso, su trabajo, él se puso a construir esa arca. Decíamos la vez pasada, 120 años le llevó construir esa arca. O mínimo 100 años, porque de 500 años tenía Noé cuando Dios lo llamó. Y tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Por lo menos 100 años construyendo esa arca. Y durante todos esos 100 años, su trabajo, su vida, su testimonio, su pregón, su mensaje, no fue escuchado, no fue atendido. Y por eso el autor a los Hebreos dice que por su fe condenó al mundo. Ahora, hermano, sin saberlo, tal vez si tú eres un hombre o una mujer que vive una vida recta delante de Dios, tu familia se da cuenta, tus vecinos se dan cuenta, y tu vida es un testimonio viviente para tus vecinos, para tus familiares, para tus conocidos, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de escuela. Y Dios te ha puesto ahí precisamente para ser una luz, para ser un pregonero, una pregonera. Cuando tengas oportunidad, da testimonio de lo que crees. Que no te avergüences, no te avergüences. Porque dice la Biblia que si nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él también se avergonzará de nosotros cuando venga en su reino, cuando venga con sus santos ángeles. Y dice por otro lado que si le confesamos delante de los hombres, Él también nos va a confesar delante de su Padre. Él no se va a avergonzar de nosotros. Así es que Dios nos ha dejado, Dios nos tiene aquí para ser pregoneros a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras, a través también de nuestra palabra, de nuestra voz. Dios quiere que advirtamos a esta generación que Dios va a traer juicio. Y lo que está pasando en el mundo, hermanos, es parte de su juicio. Aún lo que está pasando allá en Israel, en Jerusalén, es parte del juicio de Dios, porque Israel se ha alejado de Dios también. Así como Estados Unidos, que en un tiempo fue una nación que tenía sus fundamentos en la palabra de Dios, pero que ahora se ha alejado de ella y está trayendo juicio sobre Estados Unidos, también está trayendo juicio sobre aquellas naciones. Es parte de su juicio. Y dice claramente en su palabra que cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, de que nación se levanta contra nación, de que pueblo se levanta contra pueblo, cuando oigas de pestilencias, cuando oigas de terremotos, cuando oigas de, ¿por qué no decirlo?, de huracanes. Dice el Señor, debes saber que mi venida está cerca. Está cerca, a la puerta. El día y la hora no lo sabe nadie, no lo sabemos nosotros, pero todo esto que está sucediendo apunta precisamente a eso, que el Señor está cerca, que debemos estar preparados para recibirlo. Volviendo a Génesis capítulo 6, podemos decir nosotros también que cuando leemos la palabra, vemos a Jesús también, que Él a través de su testimonio fue de alguna forma decisivo para traer juicio sobre la humanidad, porque también a Él no le creyeron. Imagínense, siendo el Hijo de Dios mismo, que siempre anduvo haciendo bien, que
no encontraron ningún pecado en contra suya, aunque él retó a sus enemigos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie se atrevió a hacerlo porque no había pecado en él. Y con todo y eso no le creyeron, no escucharon su voz. Ahí en Juan capítulo 5, vamos a buscar, por favor, en Juan capítulo 5, versículo 36 al 38, dice así, Juan 5, 36 al 38. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. A quien Él envió, ustedes no le creen, no quieren creerle, dice el Señor. Y por eso también Él envió su Espíritu Santo. Allá más adelante en San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, dice así, Juan 16, del 8 al 11, hablando acerca del Espíritu Santo que Jesús iba a enviar. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que ahí vemos cómo el Espíritu Santo también viene para dar testimonio, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia hace 2000 años ya. Y estos 2000 años, hermanos, el Espíritu Santo ha dado testimonio a través de la iglesia de la veracidad de la Escritura, de la veracidad, de la genuinidad de Jesús. Y el mundo no quiere aceptarlo, el mundo no quiere reconocerlo. Entonces, ¿qué le espera a la humanidad? Más que el juicio de Dios, más que el castigo de Dios. Y solamente aquellos que han puesto su confianza en Jesús serán los únicos que serán salvos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo sé que para muchos este libro no tiene autoridad. Dicen: no, es un libro como cualquier otro. Algunos dicen: no, ese es un libro inventado por el hombre. ¿Qué decían de Jesús? Está loco, es lunático, está poseído. Incluso lo llegaron a acusar de eso. No le creyeron. Y él aún anunció el juicio que venía sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Las tropas romanas entraron a Jerusalén y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Jesús ya lo había profetizado, Jesús ya lo había declarado, lo había dicho a sus discípulos unos 36, 37 años antes. De esto no quedará piedra sobre piedra. Y así fue exactamente. No quedó piedra sobre piedra. Y ahora lo que dice la Escritura se va a cumplir. El Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mi palabra no pasará. No pasará ni una jota, ni una tilde de la ley, dice, hasta que todo se haya cumplido. Se va a cumplir, se está cumpliendo. El Espíritu Santo está dando testimonio de que lo que encontramos en las Sagradas Escrituras es verdad. Nosotros lo creemos, lo aceptamos por fe. Así que Noé, hermanos, en ese sentido, como se explica, que condenó al mundo. No porque él haya juzgado al mundo, no porque él haya pedido que Dios trajese juicio sobre el mundo, no. Sino él se concretó a vivir delante de Dios, a obedecer a Dios, a confiar en Dios.
De lo demás, Dios se encargó. Jesús mismo lo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí, dice el Señor. Él mismo dice: yo no juzgo a nadie, mi palabra es quien le juzga. Yo no, mi palabra. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él no vino para juzgar, Él no vino para condenar al mundo. Pero su testimonio, su palabra, Él mismo dice: mi palabra les juzga. Realmente el hombre es juzgado y condenado por su propio pecado. La humanidad se condena a sí misma a causa de su pecado, a causa de su maldad. Los hombres y las mujeres se condenan a sí mismos a causa de su pecado, a causa de su maldad, a causa de su corrupción. Así que ni pueden echarle la culpa a Dios, ni pueden echarle la culpa a los demás. Cada quien va a responder por sí mismo, por sí mismo. El alma que pecare, dice la Escritura, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. El hombre que pecare, ese hombre morirá. La mujer que pecare, esa mujer morirá, dice el Señor. La única manera de escapar a la muerte eterna es por medio de la fe en Cristo. No hay otra manera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino. No hay otra forma más que a través de la fe en Cristo. Por su fe y obediencia, Noé trajo salvación a su casa, a su familia. Vamos al capítulo 7 de Génesis. Génesis capítulo 7. Ahora voy a leer del versículo 1 al 9 de Génesis 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y luego dice ahí, bueno, siga hablando más, pero vean lo que dice ahí, que Dios le ordena a Noé entrar en el arca, él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Dice ahí que entró su casa, y no pensemos, dirá, bueno, ¿cómo? La casa, ¿cómo va a entrar la casa? Sabemos que ahí casa se está refiriendo no a la construcción, sino en este caso estamos hablando de la familia. La familia. Noé y su casa, Noé
y su familia. Y en la Biblia, hermanos, es notorio que casa es sinónimo de familia, familia es sinónimo de casa. Nada más para citar algunos ejemplos. Josué en 24:15, Josué 24:15 dice, le dice al pueblo de Israel, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en los cuales habitamos, de los cananeos en los cuales habitamos, o eligen servir a Jehová. Por mi parte, dijo Josué, por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia, dice Josué, serviremos a Jehová. Y en Lucas capítulo 19, versículo 9, ahí encontramos la historia de Zaqueo. ¿Recuerdan aquel chaparrito que se subió allá aquel sicómoro, que quería ver a Jesús, y como había mucha gente no podía verlo, y se subió a aquel árbol a donde iba a pasar Jesús, y cuando Jesús iba pasando, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y ya estando Jesús en la casa de Zaqueo, hizo una cena en honor a Jesús, invitó a sus camaradas, a sus colegas que también se dedicaban a cobrar impuestos, porque Zaqueo era un cobrador de impuestos, igual que Leví, igual que Mateo. Y ahí, estando sus amigos, sus conocidos, yo me imagino ahí como digo, a la cabecera de la mesa, ¿verdad? Él llama la atención a todos y dice, hey, quiero decir algo. Quiero decir que si a alguien he defraudado, he robado, yo voy a devolvérselo 4 veces más. Y cuando Jesús vio esto, ¿qué dijo Jesús? Ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ahí está la obediencia, la evidencia de que este hombre había renunciado a su vieja vida, había renunciado a su pecado y ahora estaba tomando la decisión de seguir a Jesús, de reparar el daño hecho. Es algo importante, hermanos. La prueba, también la evidencia de verdadero arrepentimiento, no nada más es decir lo siento, no nada más es decir perdóname, no nada más es decir discúlpame, sino la verdadera evidencia, la prueba del arrepentimiento es decir perdóname, discúlpame. Sé que te he hecho daño. ¿Qué puedo hacer para remediar un poco? ¿Qué puedo hacer para sanar un poco la herida que te causé? ¿Cómo puedo hacer algo para resarcir un poco el daño que te causé? Es lo que estaba haciendo Zaqueo. Estaba tratando de resarcir, tratar de enmendar el daño que había causado. Es la evidencia de un genuino arrepentimiento. Es la evidencia de haber tomado esa decisión de seguir a Cristo. Yo no sé qué pasos tienes que dar, no sé qué tienes que evidenciar tú. Cada uno, ahora sí como dicen por ahí, cada uno en particular sabe a qué tiene que renunciar. Cada quien en particular sabe qué es la manera en que tiene que demostrar que de veras ahora está dispuesto a seguir a Jesús, a cambiar de vida, porque eso es, cambiar de vida. No se trata tanto de cambiar de religión, porque si nada más cambias de religión y sigues siendo el mismo, la misma, ¿qué caso tiene? Mejor sigue en donde estás. Se trata de cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, así como lo hicieron estos hombres, estas mujeres de la Biblia. Por eso, casa aquí significa familia. Lo mismo en Hechos 16, con el carcelero de Filipos,
cuando él dice que, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu familia. Si confiamos y obedecemos al Señor, esto traerá bendición y salvación sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. Esto es real, hermanos. Aquí está la evidencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer, tienes que seguir creyendo. Y a veces, aunque no veas que tu casa es salva, tú sigues creyendo. Mientras haya vida, como dije por ahí, hay esperanza. Mientras aquellos por los cuales estás orando vivan, hay esperanza. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. No olvides esto. La vida de Noé fue un parteaguas, por así decirlo, en la historia de la humanidad y del mundo. ¿En qué me baso para decir esto? Vean ahí en Génesis 7, versículo 11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, Génesis 7, 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Aquí está hablando acerca de, tomando como referencia la vida de Noé. Por eso podemos decir que la vida de Noé fue un parteaguas. Y capítulo 8, versículo 13, dice, y sucedió que en el año 601, digan bien, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahí está, en el año 601 de Noé, pero dice ahí que en el mes primero, en el día primero del mes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a partir de ahí Dios empezó a contar el tiempo para la humanidad. En el año primero, del mes primero, del día primero. Por eso decimos que Noé fue un parteaguas en la historia de la humanidad y del mundo. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar en Cristo precisamente también. Cómo Cristo vino a dividir la historia en antes de Cristo, ¿qué? Y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí podemos decir antes de Noé y después de Noé. Y en ese sentido Noé viene siendo un tipo de Cristo. Así como la vida de Noé, su fidelidad a Dios, su testimonio delante de la humanidad sirvió como referencia para traer juicio sobre la humanidad. También la vida de Jesús, el testimonio de Jesús, la obra de Jesús va a servir como referencia para el juicio sobre la humanidad. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que cada uno va a ser juzgado, dice, conforme a mi evangelio. La humanidad, los hombres y mujeres van a ser juzgados conforme al evangelio de Jesucristo. El punto de referencia va a ser Cristo. ¿Crees en Cristo? Eres salvo.
El que cree en el Hijo, dice la Escritura, que tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. El que cree en el Hijo ya tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la ira, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está sobre ella. Quien rehúsa creer en el Hijo. Así que la diferencia es creer o no creer. Pero no es nada más cuestión de religión. Es cuestión de vida o muerte. Y no solamente de muerte física, sino de vida eterna o de muerte eterna. El que cree en el Hijo ya tiene la vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado ya de muerte a vida. Pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, sobre ella. Está bajo condenación eterna. Con Noé y su familia, Dios reinicia una nueva humanidad. Capítulo 9 de Génesis. Y perdón, hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Yo sé que a veces quisieran que nada más me dedicara yo unos 20 minutos o media hora, ¿verdad? Pero a veces la misma palabra me lo demanda, ¿verdad? Más que el público, la palabra misma me demanda que tengo que exponerla, ¿verdad? No puedo quedarme a medias, ¿verdad? Y dice ahí en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Y sigue diciendo: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos. Bueno, ahí voy a detenerme en la lectura hasta el versículo 7. Ahí está. ¿Se dan cuenta en los términos en que Dios está dirigiendo a Noé y a su familia? Muy similar a lo que sucedió allá en el huerto de Edén con Adán y Eva, cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios creó a ese varón y a esa hembra, a Adán y a Eva. Es muy similar los términos, el lenguaje. Y para eso aún el versículo 18 y 19 dice: y los hijos de Noé, del capítulo 9, versículos 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Ham y Jafet, y Can, que es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Pero vean cómo Dios dice, los bendice. Dice, multiplíquense, fructifiquen. Todos los animales están bajo su autoridad. Voy a poner temor de ellos, en ellos, de ustedes, dice. Aún en las aves de los cielos, aún en los peces, todos ellos les son entregados. Esto, hermanos, el hombre ha olvidado esto y piensa que el hombre ha obtenido esa supremacía sobre el reino animal en base a su inteligencia, en base a su obra. Se olvidan de que Dios fue quien le dio esta autoridad al hombre sobre los animales, sobre los recursos naturales.
y por lo tanto Dios va a pedir cuentas también de esto al hombre. Pero volviendo a la manera en cómo Dios se expresa, vemos que hay algo muy similar a lo que Dios hizo con Adán y Eva allá en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 29, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí, por ejemplo, le dice a Noé y a su familia, ¿verdad? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Esto, hermanos, nos está indicando o está reforzando lo que les había dicho hace unos instantes, de que con Noé y su familia Dios reinicia una nueva humanidad. Con Adán y Eva inició la humanidad. Con Noé y su familia reinicia, da continuidad a esa humanidad. Y por último, hermanos, el arco iris como testimonio del pacto que Dios estableció con Noé y su descendencia, lo encontramos ahí en el capítulo 9, versículo 8 al 17. Ahora, voy a leer este pasaje, pero antes quisiera mencionar nada más que se ha mal empleado ahora el arco iris, muy en contra de lo que la Biblia lo indica. Ahora se utiliza para el movimiento LGTBI y más, ¿verdad? Y para sostener eso de el aborto, ¿verdad? Que no es otra cosa más que asesinar a los bebés, dar muerte a otro ser humano. Y ya ven lo que Dios dice aquí en su palabra. Dice que el hombre que derramare sangre de hombre, su sangre debe ser derramada. Dios va a demandar la sangre de esos niños, de esos bebés, de parte de esas madres, de parte de esos médicos, de esas enfermeras, de esas clínicas que están llevando a cabo estos abortos, porque la Biblia lo dice. Dios va a demandar la sangre de los hombres. El hombre que derramare sangre de hombre, su sangre va a ser derramada y su sangre va a ser demandada. Dice ahí en Génesis 9, del 8 al 17: he aquí, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris es la evidencia de la misericordia y fidelidad
de Dios. Es Dios quien establece el pacto, es Dios quien establece esa señal. Dice, esta es la señal del pacto que estoy estableciendo contigo y tu descendencia después de ti. El arco iris nos recuerda que Dios no quiere la muerte, sino la vida. Por eso digo, qué contradictorio es lo que está pasando. Utilizando los colores del arco iris para promover la muerte, la esterilidad, cuando Dios dice fructifiquen, multiplíquense. El arco iris nos recuerda que Dios no quiere la muerte, sino la vida. El arco iris manifiesta los colores de la luz. Esto lo saben bien, ¿verdad? Cómo se forma el arco iris, porque la luz atraviesa los cristales, las gotas de lluvia, y por eso se ven los colores. La luz no es blanca, la luz es de colores. Nosotros lo percibimos blanco. Ya se han hecho estos experimentos, ¿verdad? Un círculo con los colores del arco iris y lo pueden girar, ¿y qué? Y se ve blanco después, cuando ya está girando. Entonces, los colores del arco iris son los colores de la luz. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y por eso Él dice que nosotros debemos de andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial, en el cual no hay sombra de variación. Y por eso Él quiere que seamos luz. Luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no van a vencerlo. Las tinieblas no van a prevalecer en contra de la luz. Así es que, hermanos, tenemos que seguir siendo fieles, a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, a pesar de tanta violencia, a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta corrupción, a pesar de tanta muerte que estamos escuchando. Nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios. De lo otro, hermanos, Dios se va a encargar, porque así lo ha hecho a través de la historia. Él ha traído juicio sobre las generaciones, pero también Él ha preservado. Él siempre ha tenido un remanente. Y creemos que nosotros somos ese remanente, pero tenemos que vivir como tal. Tenemos que demostrar que somos ese remanente. Somos ese pueblo escogido por Dios, como dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.